hora. Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos al programa Oído Clínico, que se transmite por el Sistema Radio Nacional de Venezuela todos los jueves a las 8 de la noche. Programa Oído Clínico, un aporte de la salud colectiva hacia la soberanía sanitaria. Sí, lo hemos planteado, una ventana para conocer la visión que tenemos los médicos militantes de la salud social sobre la salud y la vida, una visión que hemos venido construyendo desde no solo desde lo académico, sino también desde el día a día y el contacto con el día a día de nuestro accionar, con nuestro pueblo, en la transformación plena desde nuestras comunidades, en la transformación plena y en armonía con nuestra naturaleza. Bueno, en una estrecha disputa con con la visión más bien destructora de la vida y de la salud, que es la visión definitivamente capitalista de construir o de destruir el planeta. Estaremos trabajando con todas y todos ustedes. Quien les habla, el doctor Ricardo León. En la sala técnica está Miguel Garrido, a quien agradezco por ajustar todos los detalles y prepararnos un tremendo programa para el día de hoy. Hoy tendremos, además de algunos comentarios con los que vamos a iniciar sobre el campo de la salud, tendremos de invitado, un invitado especial, como todos los invitados del programa. Estaremos haciendo una conversa con el doctor Raúl Leonet. El doctor Raúl Leonet es el director del Programa Nacional de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Además, él es especialista en salud pública y gerencia hospitalaria, militante de las causas justas. Estaremos hablando específicamente de la visión que se tiene, que él tiene, bueno, en lo individual y en lo militante, de las causas justas y de los movimientos sociales, acerca de la visión que tiene sobre el impacto que ha tenido en los movimientos sociales esta pandemia. También, bueno, estaremos haciendo lectura de algunos documentos que buscamos el día de hoy para contrastar con la realidad que estamos viviendo en esta sindemia, cosa que quiero recomendar, un artículo publicado el día de hoy que escribimos hace poco y lo vemos en la página de nuestra hermana radio, la Radio del Sur, la página web, y esperamos, bueno, pronto va a ser publicado también por la página web del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Bueno, nuestros puntos de contacto, pueden enviar su mensaje de texto al 0416-959-0218. Desde esta hora y hasta las 9 de la noche estaremos con todas y todos ustedes. Teníamos un contacto con el compañero y el médico, el doctor Gonzalo Basile de Argentina, pero por asuntos personales nos pidió hacer el contacto para la próxima semana. Bueno, lo tendremos para todas y todos ustedes la próxima semana con toda seguridad. El doctor Gonzalo Basile es un sanitarista con amplia trayectoria en el escenario internacional de la salud. Ha estado en el Flaxo, en Claxo, incluso ha participado en conferencias con la Organización Panamericana de la Salud, entre otras cosas. Él es presidente honorario de Médicos del Mundo. Así que lo tendremos para la semana que viene. Quiero hacer lectura de un artículo, de un editorial que salió el día de ayer en la revista británica The Lancet. Una revista que, quiero aclarar, es una revista de izquierda, una revista médica, donde, bueno, médicos y médicas suscritas allí de Gran Bretaña hacen sus aportes tanto desde el punto de vista de la investigación como de la opinión. Este es un artículo editorial con la opinión basada en algunos estudios de revisión. El documento está en inglés,
hicimos una pequeña traducción y queremos prácticamente dar lectura textual a algunos elementos de este documento que se titula de la siguiente manera: COVID-19 y las disparidades que afectan a las minorías étnicas. Es un documento escrito por Daniel Morales, el doctor Daniel Morales, y Sara Ali. Lo pueden conseguir en la revista The Lancet, una revista británica. Ellos llaman minorías étnicas a los grupos o extranjeros que están en su tierra, o personas que provienen de grupos que no son blancos, específicamente, personas que no tienen piel blanca. Esos son ya para ellos minorías étnicas. Hay que aclarar eso antes de dar la lectura. Bueno, la pandemia de COVID-19, dice el texto, ha hecho muy visibles las antiguas disparidades de salud o desigualdades de salud que afectan a las minorías étnicas en el Reino Unido. Los efectos desproporcionados del COVID-19 entre los grupos étnicos minoritarios estuvieron presentes desde el principio, y los pacientes negros y asiáticos en el Reino Unido estuvieron sobrerepresentados entre aquellos con COVID-19 que recibieron asistencia respiratoria avanzada. O sea, esto lo que nos está diciendo es que la mayoría de las personas que se complicaron y que necesitaron ser intubados y recibir asistencia respiratoria compleja en unidad de cuidados intensivos fueron o negros o asiáticos en el Reino Unido, ojo. El análisis de los datos de Public Health England luego destacó que las muertes por COVID-19 entre personas de grupos étnicos minoritarios, o sea, asiáticos y negros, eran de 2 a 4 veces mayores que en la población blanca de Inglaterra. Yo después les voy a hacer un análisis de este texto. Dice, se consideraron varias razones de estas diferencias, incluida una mayor prevalencia de comorbilidades asociadas con resultados deficientes de COVID-19, por ejemplo, diabetes tipo 2 entre los británicos y del sur de Asia. Mayor privación social, ellos le llaman privación social a las desigualdades profundas sociales por las que sufren las poblaciones y las etnias que no son caucásicos, que no son de piel blanca. Grandes hogares multigeneracionales, diferencias en riesgo ocupacional y acceso retrasado a la atención de la salud. Lo ponen de último como para que no se afecte mucho. Resulta que eso es lo primero. Acceso retrasado es que prácticamente las personas de otras etnias que no son blancas no tienen acceso a la salud en Inglaterra o en Gran Bretaña. Estos dicen que afectan desproporcionalmente a los grupos étnicos minoritarios. A pesar de estas preocupaciones, las recomendaciones de salud pública dirigidas específicamente a los grupos étnicos minoritarios en ese momento eran limitadas. Fíjense, aquí voy a leer parte, voy a adelantarme un poquito. Dice, es importante destacar que cuando se ajustó el tamaño del hogar para el riesgo de muerte por COVID-19 en los sudasiáticos, se atenuó el índice de riesgo. En comparación con la estimación ajustada por la edad, sexo, privación, comorbilidades, factores, o sea que mientras menos las condiciones eran más precarias de vivienda, mayor fue la prevalencia de las muertes y las complicaciones de COVID. Fíjense, eso es lo que se traduce del documento. Los riesgos de hospitalización por COVID-19, ingreso en la unidad de cuidados intensivos y muerte fueron mayores para los grupos étnicos negros y mixtos, le llaman a los latinos, asiáticos de otras etnias, en comparación con el grupo durante la primera ola, el grupo de piel blanca. Fíjense como cierra el documento. Dice, a menos que se tomen medidas directas para aumentar la confianza en la vacuna, la adopción diferencial de la vacuna podría exacerbar aún más las desigualdades en salud que enfrentan los grupos étnicos minoritarios en comparación con los grupos blancos. Esto quiere decir que ellos están vacunando más a los grupos blancos, están dando más prioridad a los grupos blancos que a las otras etnias o a las personas de otra piel en Gran Bretaña. Esa es definitivamente la realidad extraída de un documento de una propia revista del Reino Unido. No es que lo estamos sacando de la página de Venezolana Televisión, de la página del Sistema Radio Nacional de Venezuela. No, lo estamos sacando de la página de una revista
la propia revista del Reino Unido. Y aquí cito otro documento de la revista The Lancet. Fíjense, el del 8 de mayo del 2021, muy reciente. El Reino Unido realiza recortes masivos en la salud mundial, dice el título de este documento. La comunidad mundial de la salud ha reaccionado con sorpresa ante los enormes recortes de la financiación del Reino Unido, en los que se incluyen la salud de mujeres, niñas y niños, el VIH-Sida y otros programas para inmunización y control de enfermedades en las poblaciones del Reino Unido. La comunidad sanitaria internacional ha quedado atónita por la decisión del gobierno del Reino Unido de recortar la financiación del Fondo de Población de las Naciones Unidas en un 85% para el 2021. Esto, si no es capitalismo salvaje y neoliberalismo, no sé qué nombre tiene. La medida marca un retroceso de los compromisos acordados que se han contraído, dijo Natalia Kanen, que pertenece a este acuerdo, el 28 de abril, advirtiendo que estos recortes serán devastadores para las mujeres, niñas y niños de todo el mundo. Rosa Caldwell, del Plan Internacional de UK, condenó la decisión como vergonzosa y advirtió que resultará en la muerte innecesaria de miles de mujeres y niñas durante el embarazo y el parto. Añadió que el gobierno del Reino Unido debe cambiar el rumbo urgentemente o perder cualquier pretensión de ser un campeón de la igualdad de género global. Este año, la financiación del Reino Unido para la Asociación de Suministros, UNFPA, el programa insignia de la agencia que ofrece anticonceptivos modernos y medicamentos para la salud materna que salvan vidas, se reducirá de 154 millones de euros a solo 23 millones de euros. Con los 130 millones de libras esterlinas en fondos retirados, señaló Kanen, la Asociación de Suministros habría ayudado a prevenir alrededor de 250.000 muertes maternas e infantiles y 14.6 millones de embarazos no deseados y 4.3 millones de abortos inseguros. El programa de suministro ha sufrido un golpe masivo y las consecuencias serán trágicas a menos que los socios se unan para satisfacer las necesidades de las mujeres y los niños vulnerables. El impacto sísmico de la pandemia, dice un portavoz de la Oficina de Relaciones Exteriores del propio gobierno británico, tratando de salvar el pellejo de su presidente o su primer ministro, dice: el impacto sísmico de la pandemia en la economía del Reino Unido nos ha obligado a tomar decisiones difíciles pero necesarias, incluida la reducción temporal de la cantidad total que gastamos, ellos lo consideran un gasto, no una inversión, en ayudas, y lo consideran una ayuda. Aún gastaremos más de 10.000 millones este año para combatir la pobreza, dice el portavoz del gobierno británico. ¿Qué les parece? Eso pasa en Europa, en uno de los países supuestamente modelos de la salud en el mundo, que no es modelo nada, y que demuestra que definitivamente quienes se están salvando en esta pandemia es la industria farmacéutica internacional, que además de haber recibido financiamiento público para diseñar las vacunas, ha ganado prácticamente 5 y 6 y 7 veces más de lo que invirtieron para fabricar las vacunas. Dicho sea de paso, vacunas que solamente están distribuyendo en el Reino Unido, por ejemplo, para la población blanca, dejando por fuera a la población negra y a las otras etnias, como dicen ellos. Y le llaman grupos minoritarios, pero realmente no sé si son minoritarios. Es por eso que el Reino Unido fue uno de los países que se comportó de manera mórbida en esta pandemia, es uno de los países que menos, que la tasa más baja en recuperación y una de las tasas más altas de letalidad. A las 8:20, con esta información triste, pero bueno, tenemos que contrastarla con nuestra realidad. Venezuela, un país a pesar de asediado, bloqueado, perseguido por las grandes transnacionales, es un país que está en resistencia y que, bueno, ha demostrado niveles de organización para, a pesar de los pocos recursos, salir adelante y ser uno de los países que mejor ha tenido resultados durante la pandemia. Tenemos en línea al doctor, vamos a escuchar una canción y luego venimos con el doctor Raúl Leonet para conversar acerca de algunos tópicos interesantes
y que nos comente cómo está el panorama internacional con respecto a la pandemia en los pacientes con VIH, sobre todo los pacientes con VIH y pacientes con enfermedades o con infecciones de transmisión sexual. Escuchamos esta canción que viene. Esta canción es de un argentino llamado León Gieco, una canción que es un libro abierto, se llama 5 siglos igual, y ya venimos con el doctor Raúl Leonet en este programa llamado Oído Clínico. Continuamos en Oído Clínico, excelente canción que estábamos escuchando, cantautor latinoamericano, nuestro americano, León Gieco, en este tema llamado 5 siglos igual. De verdad que es una canción que es un libro abierto que nos invita a recorrer por la historia de nuestra América, como decía la frase de Eduardo Galeano, sí, y el libro de Eduardo Galeano, 500 años y las venas siguen abiertas, las venas abiertas de nuestra América, de Latinoamérica. Y definitivamente eso lo recordamos y lo ratificamos a diario en nuestro accionar social de transformación profunda en lo que llaman las catacumbas. Cuando estamos en nuestros barrios, cuando estamos en nuestras comunidades, ratificamos que nuestra lucha es porque estos siglos que han pasado no sigan siendo igual, sino que se logre transformar la realidad, pero desde lo profundo y no desde el maquillar que intenta la visión reformista de la vida y el sistema tratando de cambiar la forma para no cambiar nada. Este tema está inscrito en la canción latinoamericana como uno de los grandes temas que se han convertido en himnos. De verdad está ubicado y escrito en la nación argentina, pero lo han cantado diferentes cantores y cantoras del planeta. Incluso escuchábamos ese tema también en la voz de Joan Baez en alguna oportunidad. De verdad, muy bonita canción. Y quiero, decirles que a pesar de todo eso, nosotros continuamos, desde los 5 siglos de oro, continuamos construyendo bases para consolidar la segunda vía hacia la independencia. Y hoy que se cumplen, estos días que se cumplen 200 años de la gesta independentista venezolana, que dio pie a la gesta independentista de otras naciones, seguimos ratificando nuestro compromiso por la independencia y por la soberanía. Fíjense, yo soy de un pueblo llamado Acarigua, Estado Portuguesa, Araure, Estado Portuguesa. Hoy se cumplen 200 años de que Bolívar llegó a esas tierras para preparar tropas y preparar logística para avanzar hacia Carabobo en la lucha, en la última batalla por la independencia de esa época. Entonces, bonito tema para recordar este día, nuestro pueblo de Portuguesa y nuestra historia venezolana. Tenemos en línea, y ya no vamos a esperar más, para hablar con nuestro amigo, compañero, médico también, el doctor Raúl Leonet. El doctor Raúl Leonet es coordinador nacional del programa VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual. Él es especialista en salud pública en gerencia hospitalaria. Ha sido director de la SIC Oropesa Castillo en Guarenas, gerente de la Fundación Barrio Adentro como director de salud del eje Plaza Zamora. Fue subdirector del Hospital Dr. Francisco Rafael García de Guarenas, coordinador del programa de VIH-Sida, director del Hospital Francisco Rafael García en Guarenas, docente en la Universidad de la Ciencia de la Salud Hugo Chávez, y es activista por los derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ+. Bienvenido, doctor Raúl, buenas noches a esta conversa de Oído Clínico. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. De verdad, para mí es un orgullo y un placer acompañarte unos minutos y conversar pues sobre esta pandemia de VIH que no tiene palangón en comparación con la pandemia del COVID, ¿no? El VIH es una de las pandemias que está
matando gente desde los años 1980, y de esa época para acá han sido muchísimas las personas que han perdido la vida, que han perdido la lucha contra el VIH, precisamente por esas políticas neoliberales y asesinas de los países, donde a ellos les interesa más vender medicamentos, mantener a las personas enfermas y no preocuparse en realidad por hallar una cura para estas enfermedades. El VIH tiene muchísimos años con investigaciones profundas y con grandes hallazgos que se podrían decir que están a punto de poder sacar una vacuna para poder solventar este problema de salud pública, y sin embargo no lo hacen porque a las farmacéuticas no les importa, a las farmacéuticas les interesa mantener a las personas enfermas. Entonces el VIH a nivel mundial tiene ahorita más de 51.3 millones de personas infectadas, personas que viven con VIH. Nada más en Norteamérica tenemos 38.3 millones. O sea, imagínate tú la calidad de atención y la calidad de la salud pública de Norteamérica, que tienen esa tasa tan alta de personas que viven con VIH. ¿Y cuántas personas de esa cantidad, de esa cifra que tú nombras, que es una cifra oficial, que nosotros sabemos que pueden haber subregistros, pero cuántas de esas personas realmente tienen el acceso y reciben los cuidados de la salud y reciben el tratamiento? En Norteamérica tienen una cobertura del 81% de cobertura con los antirretrovirales. ¿Ves? En el Suramérica nosotros apenas tenemos 2.1 millones de personas que viven con VIH y tienen acceso al tratamiento el 74%. Venezuela nada más tiene acceso al tratamiento antirretroviral el 73% de la población que vive con VIH. Ok, eso obedece por supuesto a un plan bien diseñado por la industria farmacéutica, que no nos permite, primero, en confabulación con el poder político internacional que mantienen asedio a Venezuela, obedece a un plan bien estratégico de mantener a Venezuela aislada, de no poder comprar los medicamentos. Una pregunta. Fíjate que los estragos que ha causado este bloqueo y estas sanciones unilaterales y asesinas del imperio contra nosotros, que no es de ahorita. Yo siempre he dicho que la guerra se intensificó cuando el comandante Chávez cerró sus ojos aquel 5 de marzo del 2013, ¿verdad? Y que bueno, pensaron de que nuestro presidente actual, el Nicolás Maduro, iba a ser como que algo fácil de eliminar y de sacarlo de un lado, y resultó que el hombre es un porfiado, porque tú le das un carajazo y el hombre se levanta y sigue en pie, pues. Entonces, esas sanciones nos están a nosotros golpeando desde el año 2016, que fue la última vez que nosotros pudimos adquirir nuestros antirretrovirales a través del Ministerio de Salud, porque desde ese tiempo para acá todas nuestras cuentas bancarias en el extranjero han sido bloqueadas y por lo tanto ha sido muy poco lo que se ha podido cumplir con los antirretrovirales en Venezuela. Pero sin embargo estamos dando la lucha, estamos dando el frente, estamos cumpliendo y garantizándole el tratamiento a las personas que viven con VIH en Venezuela. Fíjate, una pregunta, un análisis, más que todo, esto no es una entrevista tan formal, ni nada, es una conversa entre dos médicos que les preocupa la salud de su pueblo. Pero fíjate, se está planteando, se viene planteando, que entonces lo que estamos viviendo actualmente con la situación del COVID no es una pandemia solamente, es una sindemia, porque hay varias pandemias que todavía están vivas, entre esas la del VIH, entre esas la pobreza, como pandemias, algunas declaradas, otras no, y que tienen sinergia entre ellas, y que eso exacerba aún más las posibilidades, sobre todo de las clases sociales explotadas, las clases sociales bajas, se les dificulta entonces superar no solo la pandemia por COVID, sino la sindemia que hay, o la sinergia que hay entre varias pandemias que existen en el mundo. Te pregunto, ¿cómo ha impactado a los pacientes con VIH y enfermedades de transmisión sexual en el mundo con la pandemia por COVID-19 a estas personas con enfermedades tan complejas como estas?
Bueno, la coinfección de VIH con COVID evidentemente ha causado ciertos estragos, sobre todo en países muy pobres como África, ¿verdad? Que África tiene apenas 4.9 millones de personas que viven con VIH, que viven en pobreza extrema, que tienen desnutrición severa y que por lo tanto con una coinfección de COVID su sistema inmunológico colapsa completamente, ¿no? Sin embargo, existen tratamientos o esquemas de tratamiento que poseen ciertas moléculas, como es el que usamos nosotros aquí actualmente en Venezuela, que es el TLD, que es tenofovir, lamivudina, dolutegravir, que tiene una molécula, el tenofovir, que se descubrió muy recientemente, que tiene efectos antivirales contra el COVID-19, o sea, protege al paciente, a la persona que vive con VIH, a que se pueda infectar de COVID. Entonces, en Venezuela, nuestra tasa de coinfección de COVID con VIH es muy bajita, es muy irrisoria. Te puedo asegurar que no llegamos ni siquiera a 100 personas registradas. Entonces, precisamente por el tipo de esquema que usamos nosotros en Venezuela, que es uno de los esquemas más modernos del mundo y que mejores bondades y beneficios tiene para los pacientes VIH. Con respecto a las otras coinfecciones asociadas al VIH, como las otras ITS, por lo general la sífilis, el VPH, el herpes, sí tenemos un repunte a nivel mundial de enfermedades o coinfecciones asociadas al VIH y al COVID, porque precisamente a nivel mundial toda la atención se ha centrado precisamente en la emergencia mundial que hay con COVID-19, ¿no? Okay. Entonces se han olvidado de las otras enfermedades, se han olvidado de las otras patologías y por lo tanto la calidad de atención y los pacientes no saben a dónde acudir y por lo tanto esas enfermedades avanzan y bueno, algunas llegan a finales muy catastróficos, ¿no? ¿Ves tú? En Venezuela, gracias a Dios, nosotros estamos hemos humanizado la atención a los usuarios de VIH gracias a todas las políticas que el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en manos del doctor Carlos Alvarado, de la doctora Marisela Bermúdez y del programa VIH-Sida, hemos dignificado y hemos humanizado la atención a los pacientes y nuestras tasas de comorbilidad con VIH y COVID no son altas. Entonces, gracias a Dios y bueno, que nosotros hemos contado con un guerrero como lo es el doctor Carlos, que se ha enfrentado 24/7 a la pandemia. Bueno, tenemos muy buenos resultados con respecto a eso. Excelente. Entonces, evaluando la situación desde la perspectiva en el mundo y la visión errada de solo atender la pandemia por COVID y no atender las demás enfermedades o las demás pandemias, porque no analizar lo que esto no solo es una pandemia, sino una sindemia, ha descuidado las enfermedades crónicas, pero también las enfermedades de tipo como el VIH-Sida. Esto representa entonces un peligro para el crecimiento de poblaciones que definitivamente no tienen programas serios o programas financiados o programas robustos de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, imagínate tú, en el Reino Unido, yo estaba leyendo ahorita un documento, disminuyeron la inversión hacia ese tipo de programas en un 85%. O sea, quiere decir que este tipo de enfermedades como el VIH-Sida van a crecer exponencialmente en estos países. Por supuesto que se van a disparar las tasas porque al reducir la atención precisamente en dispositivos de barrera de protección y la atención médica asistencial, el acompañamiento a los pacientes, las tasas se van a disparar enormemente. Y lo difícil o lo complejo de la situación es que lo hacen países que son los países que más habían invertido en eso, pero que también habían otros países que dependían de esa inversión para poder
utilizar esa inversión también en sus realidades. Entonces, al hacer la desinversión, que recordamos el primero que lo hizo fue Donald Trump, al quitarle el financiamiento a la OMS, quitarle el financiamiento a los programas de salud, de prevención y de control de enfermedades, bueno, al hacer eso están condenando a otros países a, lamentablemente, también a ser impactados por esa realidad. Pero en otro orden de ideas, doctor Raúl, y perdóneme que le cambie tan bruscamente, pero el tiempo en radio a veces es tan corto. Una pregunta: ¿existen desigualdades que afecten aún más a los pacientes con VIH en el mundo? ¿Cuáles son esas desigualdades que pueden afectar aún más a los pacientes con VIH? Bueno, mira, evidentemente, claro que existen desigualdades en la atención a los pacientes VIH, y uno de los factores terribles que existe es el estigma y la discriminación que existe precisamente dentro de la atención médica, ¿ok? O sea, sobre todo, y aparte de eso, de los determinantes sociales de que cada individuo pueda tener, ¿no? Allí tenemos grupos vulnerables dentro de los grupos claves de atención a las personas con VIH. Existen nuestra pandemia aquí en Venezuela es una pandemia concentrada en las personas o en los hombres que tienen sexo con hombres, en el grupo HSH, perdón. Y en las personas o en las mujeres trans. Solamente en las mujeres trans tenemos 35.2% de la prevalencia en VIH. Sobre todo estas personas trans, cuando acuden a un centro de salud, bueno, ellas son víctimas de discriminación, de burla, de ofensas, y por supuesto esa es una de las desigualdades terribles que tenemos nosotros, no solamente en Venezuela, en Latinoamérica y el mundo, de que esas personas a veces se cohíben de buscar ayuda y simplemente mueren en el cuarto de un hotel, de una pensión, porque no quieren salir y pasar por esos malos tratos, ¿no? Entonces nuestra concentración en Venezuela de HSH apenas tiene un 23%, y las mujeres que tienen sexo con mujeres es un 2% apenas de concentración, ¿no? Que igualmente las mujeres lésbicas tienen gran discriminación. En Venezuela, sobre todo las mujeres gestantes con VIH sufren de mucho maltrato obstétrico en nuestros hospitales, porque dentro del gremio médico existe un gran miedo y a lo mejor un gran desconocimiento sobre el abordaje y el tratamiento a las personas con VIH. Entonces, las personas con VIH, cuando necesitan algún tratamiento médico, quirúrgico, alguna cesárea, una mujer que esté en trabajo de parto y que por normas no puede dar a luz para evitar la transmisión materno-infantil del virus, ¿verdad? Entonces empiezan a montarle obstáculos de que traen un kit de seguridad, que cómprame los guantes antipinchazo, aquí no te vamos a atender, vete para otro hospital. Entonces existe un conjunto de cosas de que maltratan al paciente VIH y que, bueno, simplemente a veces ocurren cosas que no deberían ocurrir y que se deben de alguna manera solventar. ¿Dónde se puede denunciar esa discriminación, ese maltrato acá en Venezuela, que sabemos que realmente es un fenómeno mundial por múltiples causas, porque es multifactorial, multicausal, sobre todo multicausal, pero que es un fenómeno cultural, definitivamente, que viola derechos fundamentales, pero que agrede también a los pacientes que definitivamente tienen una enfermedad bien compleja, pero que además el agravante es la falta de atención, la atención no oportuna, pero también la discriminación. ¿Dónde puede denunciar, cómo pueden denunciar estos pacientes que sufren esta discriminación? Bueno, hace poco, para el beneplácito de toda la comunidad LGBTIQ+, la Defensoría del Pueblo abrió una defensoría especial para las personas LGBT y sobre todo para las personas que viven con VIH. Venezuela dispone de una ley que protege a las personas que viven con VIH y a sus familiares, y las personas que sufran algún tipo de discriminación, que se les niegue la atención médica, deben acudir a la Defensoría del Pueblo y a la Defensoría Especial de la comunidad LGBTI
para colocar la denuncia y entonces empezar las averiguaciones. Inclusive también pueden acudir con la Fiscalía General, y ahí en la Fiscalía General también se les toma la denuncia y se procede entonces a abrir las averiguaciones y a tomar los correctivos con estos médicos que niegan la atención a las personas que viven con VIH. Inclusive personas que, por ser honestos en su trabajo, o que le realizan exámenes médicos sin su consentimiento, que descubren que son portadores del virus VIH, son víctimas de despidos injustificados. Estas personas también pueden acudir a la Defensoría y realizar su denuncia para que entonces se inicien las investigaciones y y se pueda hacer justicia con sus casos. Importante información. Estamos conversando con el doctor Raúl Leonet. Él es director del Programa Nacional de VIH y Enfermedades de Transmisión y Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Además, es un militante de las causas justas LGBTI, así que creo que lo dije bien, pero además es un amigo de la casa, compañero de la maestría, quien, siempre lo hemos conocido por su intensa lucha allí cuerpo a cuerpo con los pacientes VIH, con los pacientes que están intentando, pues, por supuesto, llevar de una mejor manera esta lamentable enfermedad, pero que con el apoyo de la comunidad, con el apoyo afectivo, se supera, y sobre todo, por supuesto, con el tratamiento, pero sobre todo entendiendo que es una enfermedad que a cualquiera nos puede dar, una enfermedad que se supera, que se lleva y que, por supuesto, se controla muy bien, sobre todo con la comprensión de las personas. Vamos a escuchar una canción y venimos, y nos va a decir el doctor Raúl Leonet. Primero nos va a comentar cómo ha estado su experiencia a lo largo de estos años en esa dirección, cuáles han sido los retos, las amenazas y, por supuesto, las proyecciones que ha tenido su dirección dentro de esta dirección tan importante, incluso bonita, que tiene el Ministerio del Poder Popular de la Salud para la atención de estos pacientes. Pero también nos va a decir, no nos lo digo ahorita, nos va a decir luego de esta canción si los pacientes con VIH pueden o no pueden vacunarse para la COVID-19. Entonces escuchemos esta canción de Víctor Heredia. Esta canción se llama Sobreviviendo, y ya venimos con más de Oído Clínico. Bueno, continuamos con más esa excelente canción, también de la canción latinoamericana, Víctor Heredia, esta canción llamada Sobreviviendo, y una canción que nos hace recordar y nos llama la atención a lo que está pasando en Palestina. Nuestro honor y gloria al pueblo palestino que resiste el asedio del Estado sionista y asesino de Israel en estos días, donde, han demostrado ya con más de 100 personas asesinadas en ataques, vil ataques al pueblo desarmado y zonas urbanas de Palestina. Definitivamente nos demuestra que el apetito por la destrucción, citando una canción vieja del rock internacional, del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, es exterminar la cultura y las raíces del pueblo palestino. Condenamos estas acciones asesinas y cobardes contra el pueblo desarmado de Palestina. Eso entonces era Víctor Heredia con esta canción llamada Sobreviviendo. Tenemos en línea entonces todavía acá al doctor Raúl Leonet. Le dejamos una pregunta en el aire. Doctor Raúl, ¿las personas con VIH pueden vacunarse contra COVID-19? Sí, la última consulta que se realizó a la Sociedad Venezolana de Infectología en diciembre del año pasado, fue que toda persona que esté indetectable a su prueba de carga viral, o sea, los pacientes con VIH deben realizarse por lo menos 2 veces al año la determinación de carga viral. La carga viral, para que entienda el público, es como la concentración que pueda tener el virus dentro del organismo, ¿no? Y para que esta persona pueda estar indetectable, debe estar por debajo de 20 copias o de 20 células para poderse vacunar.
en su diferencia. Si la persona no tiene una prueba de carga viral y tiene una prueba de CD4, bueno, por encima de 200 células CD4, la persona también se puede vacunar contra el COVID-19. Porque esto nos da a nosotros las luces de que esta persona tiene un sistema inmunológico más estable, más fortalecido, y que por lo tanto los efectos que pueda ocasionar la vacuna no van a ser tan fuertes o probablemente no tenga ningún tipo de efecto con la vacuna. A diferencia de una persona que esté inmunosuprimida, que tenga una carga viral muy alta o que tenga un conteo de células CD4 muy bajo. ¿Ves? Entonces sí, se pueden vacunar bajo esos preceptos que te acabo de dar. Ok. Bueno, doctor, de verdad, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación y darnos esta excelente información a través de este programa Oído Clínico del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Nos queda es que nos cuente cómo ha sido su experiencia dentro de la dirección de este tan bonito programa creado o llevado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y bueno, cómo pueden los pacientes VIH que no estén bajo el programa, cómo pueden contactarle, cómo pueden vincularse con el programa. Bueno, mira, la experiencia, yo entré en el programa el 15 de enero del 2019. Fui llamado por la doctora Marisela Bermúdez, compañera también del amor, militante del amor y de las causas justas, y bueno, me lanzó el reto pues de asumir la coordinación del programa VIH, y desde ahí empezó una serie de preparaciones y de estudios para poder entender y poder trabajar con este programa, que es un programa que realmente apasiona, ¿no? Los retos fueron muchísimos, y uno de los más grandes, como te lo dije al principio, fue humanizar la atención a los usuarios o a las personas que viven con VIH, porque anteriormente se veía el Programa Nacional de VIH como que un programa dispensador nada más de tratamiento. Y ahora no, ahora lo hemos proyectado de otra manera, como que debemos trabajar lo que es la promoción y la prevención de las ITS y del VIH, y sobre todo la atención y la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH en Venezuela, ¿no? Y entonces hemos empezado a trabajar en conjunto también con las organizaciones no gubernamentales y con las organizaciones de base comunitaria que nos apoyan todos los días. Gracias a Dios contamos con una red de organizaciones que están prestas a colaborar con nosotros, y que día a día ellos están preguntando, que están en qué podemos ayudar, en qué podemos colaborar. Contamos también con el apoyo de las agencias internacionales que gracias a Dios están también trabajando de la mano con nosotros, y por lo tanto entonces el trabajo ha sido un poco más liviano y un poco más placentero, ¿no? Porque es duro trabajar con un bloqueo y con unas sanciones como las que tiene Venezuela. Listo, todos tenemos que despedir. A una población de personas que viven con la condición del VIH. Y entonces, gracias a Dios, Venezuela cuenta con gente que realmente trabaja, que realmente se apasiona, y que bueno, que vamos y seguimos hacia adelante. Doctor Raúl, bueno, tenemos que despedir. Gracias de verdad por asistir a nuestro programa Oído Clínico. Nos despedimos. Quienes habló el doctor Ricardo León, y nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche otra vez en otro programa más de Oído Clínico por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Feliz noche.